Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro y estamos llegando a todos ustedes gracias a las redes de Coordinadora Republicana y la plataforma de BHTV, Canal 703 de Cable Más. Llegamos a Lima, Arequipa, Tacna, Puno y Juliaca. Un saludo a todos los que nos ven. El día de hoy estamos con Alan Salinas, el sociólogo experto en el tema, con quien vamos a hablar sobre coyuntura política y nos vamos a especificar los temas de partidos políticos que es necesario conversarlos a puertas de estas elecciones ya en el 2021. Le damos la bienvenida a Alan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Para mí siempre es un gusto poder conversar de algo que a mí me apasiona realmente, que es la política, ¿no? Sobre todo en estos momentos álgidos y campaña electoral, bueno, aportas a tener una campaña, una elección que se va a llevar a cabo en abril, ¿no? Para mí siempre es importante hablar, reflexionar sobre el tema. Gracias, Alan, por estar con nosotros. Y justamente mencionabas el aspecto político y los partidos, ¿no? Ese rol importante que juegan dentro de este escenario puertas de las elecciones. Queremos saber tu opinión, ya que estás tú permanentemente observando esto, estudiando todo ese fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué hay un deterioro de los partidos tradicionales? Surgen nuevos, pero tampoco son sostenibles. Queremos que nos expliques más, tal vez sí, hacemos un poquito de historia en estos minutos que nos quedan y poder desarrollar el tema de los partidos políticos en el Perú. Adelante. Perfecto. Bueno, para comentar un poco que los partidos políticos de masas que conocíamos nosotros pertenecieron a un siglo que se llamó el siglo XX, ¿no? Se decía que a inicios de los años 80 hasta finales, hasta el 92, 12 años claramente de democracia en el Perú, eh, se tenía o se estaba conformando un sistema de partidos donde existía el APRA y sus militantes, existía Acción Popular y sus militantes y sus organizaciones funcionales en la sociedad, donde también se tenía a la Democracia Cristiana o el Partido Popular Cristiano y sus militantes y a través de ellos sus organizaciones funcionales, y teníamos a la Izquierda Unida, que en ese tiempo había agrupado a todas las microorganizaciones que hay alrededor siempre de la izquierda, ¿no? Frente a ese panorama, pues, o en ese panorama que teníamos, ¿no? Ese panorama político, pues, no era favorable económicamente, durante los años 80 para su mantenimiento posteriormente, ¿no? Entonces, eso fue un elemento que no contribuyó a su fortalecimiento. Por eso duró hasta el año 92, básicamente 12 años. Después de eso, el año 92, cuando Fujimori ya con año y medio con casi 2 años, perdón, de haber sido elegido, él da un autogolpe de Estado. Y ese autogolpe de Estado implicó que primero se desbaratara todo tipo de organización política adversa a su figura. Entonces, para ello creó, o mejor dicho, suprimió los gobiernos regionales, y en reemplazo de eso se hizo los consejos transitorios regionales. Estos consejos transitorios regionales, resulta que los designados eran pues elegidos a dedo y ya no había pues elección intermedia, ¿no? Entonces, también lo que se hizo durante ese periodo es que se genere un ministerio llamado el Ministerio de la Presidencia, que quitaba justamente las competencias y atribuciones de de los gobiernos regionales, incluso de algunos ministerios, de algunos ministerios y también de las municipalidades, y todo se concentraba desde este ministerio. Y al concentrarse desde este ministerio, pues teníamos una lógica populista de hacer política. Y esta lógica populista de hacer política, la teoría te señala, y las experiencias y las otras experiencias también latinoamericanas te dan ejemplos, ¿no? Iban contra un primer enemigo, que eran los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, tanto el APRA como el Partido Popular Cristiano, entre otras, Acción Popular, fueron básicamente pulverizados, ¿no?
Esto es a nivel interno, y a nivel externo, pues la caída del muro de Berlín significó pues el avance de los medios de comunicación y la revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica pues también generó que toda la problemática internacional y nacional pase ahora por los medios de comunicaciones privados. Antes había una competencia que te generaban los partidos políticos a los medios de comunicaciones privados, entonces había una cierta capacidad de poder generar ciudadanía de alguna manera en eso, ¿no? Entonces la proliferación de medios de comunicación privados, generando pues línea política alrededor de la problemática internacional y nacional, contribuyó también a que los partidos políticos entren en un proceso de crisis. Y dentro del proceso interno también lo que hemos podido apreciar, interno me refiero al Perú, hemos podido apreciar es que Fujimori inaugura una forma de hacer política. Si bien se contraponía a los viejos partidos o a la forma política partidaria, ¿no? Él generó una respuesta a eso que son los llamados movimientos independientes. Y con esto pues vino pues esta idea de los tránsfugas, de también generar la aparición y desaparición de estos llamados movimientos independientes. Si no fijémonos en lo que era el fujimorismo en un primer momento, cambio 90, creo que a nivel de municipal tuvo varias organizaciones, entre ellos Vamos Vecino, y el año 2000 se llamó Perú 2000, por ejemplo. Entonces no había una organización que básicamente reclutar a fujimoristas, por llamarlo así, ¿no? Sino lo que generó fue una fragmentación de la forma de hacer política. Y esta fragmentación está dentro de una lógica divide y vencerás. Dicho esto, cuando cae Fujimori y llegamos básicamente a la democracia, desde el 2000 en adelante, pues vemos que llegamos con no partidos políticos realmente, o llegamos con partidos políticos muy debilitados, ¿no? Y vemos que la proliferación de movimientos independientes va a ser desde la transición de la democracia hasta el día de hoy la condición sine qua non de hacer política. Y esa condición que tiene la democracia en estos momentos, pues algunos teóricos lo han llamado coalición de independientes, que son figuras políticas o políticos ambiciosos, por llamarlo así lo llaman en la academia, ¿no? Que están más allá de la institución partidaria. Ellos ven cuál etiqueta partidaria les puede servir cada 5 años y poder postular al respecto. Y ni qué decir a nivel regional y local, pues la fragmentación es mucho mayor, ¿no? Yo hice una tesis en el norte del país, para mi tesis de maestría, sobre tres elecciones desde el 2002, 4 elecciones subnacionales, ¿no? A nivel regional, claro está. Y lo que logré ver es que la fragmentación y la volatilidad electoral tiene que ver mucho con que un votante vote por un partido sin ninguna distinción ideológica cada 5 años. Y no haya pues militantes que voten seguidamente por un partido. Entonces, eso es lo que vemos a nivel regional, lo podemos ver también a nivel nacional. Entonces, esta expresión, sui generis y posmoderna, por llamarlo de alguna manera, fragmentada de hacer política, pues es lo que hasta el día de hoy prolifera en el país. Y son lo que algunos teóricos han llamado una coalición de independientes. Pero también veamos y seamos francos al respecto, ¿no? Cada ciclo político, mejor dicho, cada problemática, cada movimiento, cada generación de articulaciones políticas tiene un ciclo, ¿no? El ciclo político que hemos visto de los llamados políticos independientes puede tener un límite. Y el límite está con la llegada de la pandemia. La llegada de la pandemia ha generado, por llamarlo de alguna manera, un retorno del debate sobre el rol del Estado. Y el debate sobre el rol del Estado trae consigo que
traiga también un elemento, se traiga consigo también un elemento importante dentro de ese debate, el espacio público. El espacio público pues no está vinculado solamente ahora a lo territorial, a lo cara a cara, sino también está vinculado a la cuestión online. Y dentro de esto vemos que va a retornar la idea también de pensar a los partidos políticos, ¿no? Y sobre esta idea de los partidos políticos habría que pensarlo bajo los códigos actuales, no bajo los códigos del siglo XX, porque en la actualidad no existe un militante las 24 horas al día, ¿no? Y tampoco no existe un ciudadano que está básicamente vinculado a los partidos. La gente ahora, como diría Manuel Castells, es un sociólogo que estudia el mundo de la tecnología o de la sociedad de la información, sostiene él que la gente milita más en los medios que en los partidos políticos. Con esto no quiero decir que los partidos desaparezcan, pero los partidos tienen que comenzar a entender que la política mediatizada también es importante. Y a través de la política mediatizada se genera una competencia sana con los medios de comunicación que generan también sentidos comunes. Y al respecto, es bueno generar consumidores, pero también es bueno generar ciudadanos, porque de esta manera, pues, lo que vamos a tener es que la gente se dé cuenta que hacer política no es malo, pensar en política no es malo, que el IGB que te llega o que se incrementa en un determinado momento, pues también es política. Y esto lo deciden los políticos. Y si los ciudadanos, desde sus actividades en la sociedad, así como los que están vinculados a los movimientos sociales o los que creen que mediante la organización política pueden hacer los cambios respectivos, deben tener en cuenta que la fórmula online, la revolución tecnológica, debe formar parte de eso, muy aparte de la cuestión territorial, ¿no? Entonces yo creo que así podríamos nosotros ir recuperando el espacio público que en estos momentos en el Perú está muy deteriorado. ¿Qué implica generar un espacio público? Implica que nos entendamos entre todos los peruanos. Entenderse implica que si otra persona piensa distinto a mí, pues respeto la opinión distinta a él y que él no es un enemigo, sino un adversario. Lo que nosotros vivimos actualmente en el Perú es una especie de canibalismo político, producto pues de que se ha deteriorado la idea del sistema de partidos y prolifera esta idea de los políticos ambiciosos, de estos movimientos independientes que no han hecho otra cosa que lucrar con la cosa pública, ¿no? Si no veamos pues desde la transición a la democracia, ¿quiénes han estado involucrados en temas de corrupción? ¿No? La mayoría de ellos independientes. Entonces seamos claros en ese sentido. Contribuir con la generación de espacio público implica también hablar de partidos políticos, pero no a la vieja usanza, sino a la nueva usanza, y eso implica pues usar muy correctamente los medios de comunicación y todos los dispositivos que sean necesarios para ello, ¿no? En ese sentido, pues el programa de la coordinadora es muy importante para llegar a muchos peruanos y hablar sobre ese tema, no insultarse, no señalar, no señalarse, y eso pues contribuye a que nos entendamos como peruanos, ¿no? Interesantes apuntes, Alan. Sí, como bien lo dices, ¿no? Es importante renovar la política y que también se adecue a este contexto más virtual y que probablemente los partidos políticos ya en el futuro no tengan militantes, como bien lo dices, todas las horas del día, ¿no? Ahora, has mencionado un aspecto importante que últimamente, pues, la población a veces se toma los debates muy en serio y terminan en pleitos o se desata algunos incidentes por ahí. ¿Cómo calificas tú a la sociedad peruana? ¿Qué características tienen? ¿No? Porque hay algunas veces que se desata la violencia en manifestaciones. ¿Es necesario llegar a este punto o hay otros mecanismos para poder conversar, tomar decisiones? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Por qué de un momento a otro hay estallidos sociales que lamentablemente terminan con muertos? Y es algo que nosotros no deseamos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hay dos lógicas, hay dos legitimidades actualmente, ¿no? Una es la legitimidad, mejor dicho, hay hay una dicotomía, mejor dicho, ¿no? Una es la legalidad y otra es la legitimidad social.
Y eso lo pudimos apreciar básicamente en la salida a la calle de los peruanos. Si bien lo que sucedió con la vacancia a Vizcarra fue legal, se usaron los mecanismos legales, Vizcarra avaló eso yendo al Congreso, ¿no? Entonces, la salida de Vizcarra obedeció, claro está, a una jugada política. Yo no soy simpatizante de Merino, pero él entró constitucionalmente. Ahora, que lo hayan vacado en una situación de pandemia, en una situación política un poco difícil para el país, también habría que pensarlo con perspectiva. Puede ser que se haya fallado ahí, no era el momento, ¿no? Pero se hizo constitucionalmente, ¿no? Entonces, la salida de la renuncia posterior de Merino y la entrada de Sagasti, siguiendo la lógica que dicen pues algunos activistas políticos y operadores políticos metidos en los medios de comunicación, pues significaría que también Sagasti habría cometido un golpe de Estado, pero no es así, él también entró constitucionalmente. Entonces, toda esta vía legal tiene un cisma con la cuestión de la legitimidad social, porque hay operadores, como vuelvo a señalar, que manejan estos medios o forman parte de medios de comunicación. Lo que han hecho fue azuzar, ¿no? La salida de jóvenes, no solamente la salida de jóvenes, sino también la salida de diversos sectores sociales del país. El reclamo de la gente en ese sentido era un reclamo justo frente a una clase política. Yo no le llamaría clase política, lo he escrito, que es una oferta política, ¿no? Es una oferta política que no está a la altura de las decisiones que se vienen generando para el desarrollo del país. No piensan en el desarrollo del país, piensan solamente en una cuestión coyuntural. En ese sentido, cabría señalar también que lo que hicieron estos operadores y activistas es mover agendas, ¿no? Porque al salir Vizcarra, pues lo que se estaban perdiendo eran cuotas de poder, ¿no? Y estas cuotas de poder se articulan, claro, está a ciertos medios de comunicación, a ciertas ONGs, entonces ellos salieron a través de los influencers en redes sociales, así como ciertos operadores que tienen en medios de comunicación a usar a la gente, ¿no? Entonces, como entonces lo que podemos apreciar de lo dicho hasta ahora eh, es que se ha generado pues esta dicotomía y que esta dicotomía lo que necesita es reconstruir una idea de comunidad política. Y ese es el gran reto que podemos ver en estos momentos que necesita el país. Así es, Alan. Bueno, muy interesante esta entrevista. Yo sé que el tiempo nos queda cortísimo. Queremos tus palabras finales ya para cerrar este bloque. Te agradezco nuevamente, Andrea, por la invitación que me has extendido para conversar de algo que siempre es importante para todos nosotros, la política. La política entendida no como solamente una cuestión político-partidaria, sino como una cuestión de involucramiento en los asuntos públicos del país. Y este involucramiento en los asuntos públicos del país tiene que ver mucho con participar, decidir desde cualquier espacio, ¿no? Lo que implica, lo que implica la política, ¿no? Porque las políticas públicas que se hacen, lo que vemos dentro de las cuestiones sociales, ¿no? Es política, ¿no? El problema de la seguridad, el problema del desempleo en el país, el problema de generar riqueza en el país, tiene que ver mucho con la idea de hacer política en el sentido más amplio y aristotélico. Que una sociedad busque la integración social es una aspiración política, en el sentido aristotélico de la palabra, ¿no? Y eso es a lo que todos debemos aspirar. Y eso es lo que todos debemos llegar, ¿no? Entonces yo diría eso, yo me despediría con esas palabras, Andrea, y muchas gracias y nuevamente por la invitación que me has extendido, ¿no? Gracias, Alan. Y bueno, él es sociólogo, especialista en temas de partidos políticos. Y nos estamos despidiendo, queridos amigos, y esperamos que realmente la ciudadanía tome conciencia, sobre todo se acercan estas elecciones y que también los partidos políticos sean conscientes, hayan aprendido de este proceso tan difícil que hemos tenido en estos últimos años, a partir de la gestión del 2016 hasta la actualidad. Ha sido un gobierno complejo, con varios presidentes
presidentes, y sabemos muy bien que esto tiene una raíz, ¿no? Este escándalo de Lavallato que lamentablemente implicó a muchos partidos políticos, nos dejó en esta crisis y que lamentablemente pues ha traído pésimos resultados. Las cosas se juzgan por lo que se ve, no por lo que se dice o por lo que se va a hacer. Y esperemos que realmente la población sea consciente y elija a un buen presidente, a una buena gestión, y que este equipo que realmente acompaña al próximo presidente del Perú haga cosas muy buenas y recupere el tiempo perdido. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde.